Trump ha sido duro con la inmigración. Él prometió y está cumpliendo. La pregunta es, ¿tendrá todo este movimiento migratorio connotaciones proféticas? En este video vamos a hablar de eso y mucho más. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Esteban Beckford de Beckford's Ministry. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo acerca de estas cosas a través de la tecnología. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a este canal porque es importante. Si ustedes encuentran valor en el contenido que compartimos, compártanlo con más personas. Déjenos un like o un me gusta para seguir haciendo videos como este. Y si de alguna manera está dentro de sus posibilidades contribuir con donaciones, les voy a dejar también el link en la descripción de este video para que puedan ir y contribuir con sus donaciones en la predicación del evangelio a través de este medio, por medio de este canal. Hoy vamos a hablar del monitoreo. Vamos a hablar de la inmigración y de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero también vamos a hablar del monitoreo. La ley también, eso tiene que ver también con la ley que quiere pasar el Reino Unido y toda esta situación del espionaje y todo lo demás. Y al final, quédense hasta el final porque vamos a hablar de algo bien importante y vamos a ver una aplicación profética importantísima que tiene que ver con todos estos temas. Así que primeramente vayamos a leer esta noticia que se encuentra aquí que viene del Independiente y se encuentra aquí en, yo lo traduje esto en español como siempre, dice que ICE, que básicamente significa Immigration and Customs Enforcement, unas palabritas en inglés aquí, básicamente es el servicio de inmigración de los Estados Unidos, ¿verdad? Dice que el servicio de inmigración de los Estados Unidos planea monitorear las redes sociales en busca, recuerden que eso está traducido en inglés, en español automáticamente, de amenazas y comentarios negativos. El gobierno de Donald Trump, a través del servicio migratorio, está queriendo investigar, monitorear, espiar en las redes sociales acerca de las amenazas y comentarios negativos. Nunca pensaríamos que esto hubiera pasado en el gobierno de Trump. Hay una explicación, vamos a hablar de eso, vamos a la noticia, vamos a leer qué es lo que está diciendo aquí. Dice que la Agencia de Aplicación de la Ley de Inmigración ha solicitado información a empresas que pueden proporcionar redes sociales y monitoreo en línea para amenazas contra el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Aduanas ha planeado aumentar sus iniciativas de monitoreo en línea para observar cualquier sentimiento negativo de las personas que hagan en línea y recopilar información sobre las personas que amenazan contra el personal o las instituciones del servicio migratorio. Ahora, les voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Sí, están espiando lo que está pasando en las redes sociales con el fin de detectar amenazas. Y esto es porque muchas personas en las redes sociales, muchos entes, inclusive gubernamentales, inclusive arrestaron a una persona que trabaja en el FBI porque la persona decía, como dice en inglés, leak information, o daba la información de que el servicio de aduanas y el servicio de inmigración estaban viniendo a tal ciudad, estaban viniendo a buscar a los inmigrantes y todo lo demás. Y eso obviamente ponía en riesgo a los oficiales. Y pues hay personas que ya han sido arrestadas, hay personas que están siendo investigadas. Y entonces todo esto llevó a este departamento a decir, miren, nosotros tenemos que ver quién está haciendo esto en las redes sociales, tenemos que arrestarlos, tenemos que hacerlos que cumplan la penalidad de la ley, pero al mismo tiempo es hasta cuándo se puede hacer esto, cuál es el borde, cuál es el límite, porque ahora no solo es las personas que están diciendo hoy inmigración viene, es también las personas que hablan negativamente acerca de ellos. Y pues bueno, si yo me acuerdo bien, nosotros tenemos un derecho que se llama libertad de expresión. ¿Qué tal si estas mismas leyes se aplican a otras entidades, a otras cosas? Como por ejemplo, no hablar mal o no hablar negativamente de ciertos poderes políticos o gobiernos. La cosa se pone un poquito delicada ahí. Y eso es lo que muchas personas están comentando. Dice que, citando un mayor nivel de actividad de amenazas externas dirigidas a altos directivos, personal e instalaciones en las redes sociales y publicaciones en líneas, la agencia publicó una solicitud de información en noviembre buscando empresas que pueden ayudar a monitorear los comentarios en línea. Bien interesante. En una declaración de objetivo de 15 páginas, el Servicio de Inmigración dijo que busca una empresa que pueda recorrer las redes sociales,
las bases de datos en líneas de código abierto, la web oscura o dark web y la web profunda para encontrar posibles amenazas e identificarlas a las agencias utilizando geolocalización, perfiles psicológicos, tecnología de reconocimiento facial y más. Esto está bien interesante y por eso quería compartir esta noticia con ustedes porque me parece que hay bastantes implicaciones proféticas aquí. Sigue diciendo que esto significa que una persona que constantemente hace comentarios negativos sobre ICE en las redes sociales o publica sobre una persona específica en la aplicación de la ley de inmigración puede ser monitoreada por la agencia gubernamental. ICE o el Servicio de Aduanas y Migración ya tiene un contrato de $5.5 millones para un servicio con un nombre idéntico o con un contratista de seguridad e inteligencia con sede en DC llamado Barbaricum, pero está programado para expirar en marzo. Entonces, mis hermanos, básicamente esta noticia tiene que ver con que el Departamento de Aduanas y Migración quiere monitorear las actividades en línea para saber entonces qué personas están poniendo en riesgo a los oficiales, pero también qué personas están hablando de manera negativa con respecto al Departamento de Inmigración. Esto me parece que no es bueno. Esto me parece que tiene implicaciones proféticas, porque el punto es que si esta administración lo hace y lo puede hacer, ahora recuerden que esta administración es la que supuestamente cree en el derecho de expresión. Esta administración es el que cree en el derecho de religión, pero si estos atentados de espionaje, de fuerza, de coacción se están viendo en las redes sociales y se están monitoreando, ya sea esta o otras administraciones que ven en el futuro, lo van a hacer también. Y una vez más, yo veo basado en la profecía que estos son pasos pequeños para poder entonces descubrir quiénes son aquellos que no se adaptan a las nuevas directrices o a las nuevas leyes. Yo, como muchas otras personas que comparten en YouTube, yo creo que son van a ser los más fáciles en encontrarnos, saben todo lo que decimos, tienen mi cara, tienen mi voz, va a ser muy difícil para esconderse cuando esos momentos vengan. Pero definitivamente vemos cada vez más y más este tema del espionaje y del control y del saber qué es lo que están haciendo las personas, en qué piensan y qué comentan. Esto va muy de la mano con otra noticia que también se produjo hace poco, que viene del Reino Unido, que exige la capacidad de acceder a los datos cifrados de los usuarios de Apple. Ahora, si ustedes se darán cuenta, Apple, ¿verdad? Déjenme hacer esto así, ¿verdad? Apple es una de las compañías que se deleita, que promueve y que dice que sus aparatos tecnológicos, sus devices, sus computadoras están cifrados y ellos garantizan mucha privacidad. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, algunos de ustedes se recordarán, y ahorita lo voy a poner aquí, que Apple tuvo una demanda, ¿verdad? Porque Siri, ¿verdad? Estaba escuchando a todo el mundo, ¿verdad? Y estaban vendiendo la información a gente para hacer advertisement o promociones. Así que, pues bueno, aquí ninguno de nosotros nos salvamos. Ya todo el mundo conoce y tiene nuestra información. Pero lo que es bien interesante ahora es que el Reino Unido está exigiendo la capacidad para acceder a los datos cifrados de Apple. Y esto ya es un gobierno, en este caso en Europa, pidiendo que le den la forma para acceder y tener el control y saber lo que los usuarios están haciendo, a quién le escribieron y qué hicieron. Una vez más, estamos hablando del control, estamos hablando del espionaje, estamos hablando de todas estas cosas. Entonces, básicamente, miren lo que dice aquí. Dice que el gobierno del Reino Unido ha exigido que Apple cree una puerta trasera en su servicio de la nube encriptada, en una confrontación que desafía la postura decretada o hecha de la empresa tecnológica estadounidense sobre la protección de la privacidad del usuario. La demanda emitida el mes pasado se relaciona con el Servicio de Protección Avanzada de Datos, lo vamos a ver muy pronto, de Apple, que cifra una gran medida de los datos personales cargados y almacenados de forma remota en los servidores de la nube de Apple. Lo que pasa es que supuestamente Apple mismo no puede ver toda la información encriptada que los usuarios de Apple tienen en sus aparatos. Y el Reino Unido quiere decir, pues bueno, no, mire, nosotros queremos acceso a eso. Y el argumento que ellos presentan es que cuando ellos investigan terroristas, cuando investigan personas, que ni siquiera puedo decir la palabra aquí porque me bajan el video, pero personas que hacen mucha maldad a los niños y la palabra empieza con P-E-D, etcétera, etcétera. Cuando investigan a todas esas personas, ellos dicen, nosotros no podemos acceder a sus datos porque están encriptados.
Entonces ese es el argumento que ellos usan. Ahora, yo creo que es un argumento positivo y válido, ya sea que concordemos o con que no. Todas estas personas, todos los terroristas y todas estas personas que hacen mal, necesitan caer bajo el peso de la ley, y para que eso pase muchas veces necesitan evidencias que están encerradas en los aparatos. Pero una vez más, volvemos al punto, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿A quién vamos a definir como terroristas? ¿Contra quién lo vamos a usar? Y ese es el máximo problema ahí. Miren, quiero mostrarles esta presentación, ¿verdad? Porque esto también tiene que ver con el documento que el Reino Unido publicó hace poco, ¿verdad? O más bien no hace poco, pero hace unos cuantos años atrás. Eso realmente viene de ahí. Y el documento, como ustedes pueden ver en pantalla, es la investigación de poder, es el acta del 2016. Y estas son algunas de las cosas que se dicen ahí. Dice que los servicios de seguridad y los legisladores del Reino Unido se han opuesto constantemente a los servicios de cifrado de extremo a extremo, como por ejemplo los de Apple, argumentando que la tecnología facilita a los terroristas y a los abusadores, ¿verdad?, a esconderse o que se escondan de las fuerzas del orden. No se puede permitir que el cifrado de extremo a extremo obstaculice esa investigación. Entonces, ese es el argumento que ellos tienen, como yo creo, y me parece que es válido, ¿verdad? El documento básicamente sigue diciendo que, según se informa, el Reino Unido ha entregado a Apple un documento denominado Aviso de Capacidad Técnica. Es un delito, inclusive, revelar que el gobierno ha hecho una exigencia de manera similar. Si Apple accediera a las exigencias del Reino Unido, aparentemente no se le permitiría advertir a los usuarios de que su servicio encriptado ya no es completamente seguro. En otras palabras, lo que está pasando aquí es que el día de mañana, digamos que el Reino Unido por este momento, porque una vez de que si Apple accede a eso, los otros gobiernos van a querer tener ese control también. Pero si Apple dijera, está bien, vamos a hacerlo, porque si no lo hacemos, perdemos mercado allá en el Reino Unido, no podemos vender nuestros teléfonos, no podemos vender nuestras computadoras. Si ellos accedieran, ¿verdad? Y el Reino Unido dice, pues bueno, esta persona está hablando ciertas cosas en Internet que no nos gustan, ¿verdad? Vamos a entonces a alzar una investigación con Beckford's Ministry. No soy tan importante, ¿verdad? Vamos a alzar una investigación con Walter Fight, que habla cosas, ¿verdad?, que tiene un discurso de odio, ¿verdad? Yo estoy creando un pasaje aquí, ustedes estén conmigo, ¿verdad? Hace poco yo hablé con ustedes, tuvimos un problema con YouTube en nuestro canal de traducción, ¿verdad?, presente, porque nos dijeron que el contenido que compartimos ahí es un contenido, ellos dijeron en inglés, harmful. Y para aquellos que están en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ustedes saben, nosotros lo compartimos ahí. Y la gente de YouTube dijo, su contenido en traducción, ¿verdad?, presente, es un contenido harmful, es un contenido dañino para las personas. ¿Por qué? Es un contenido de odio, es un contenido, ahí publicamos varios videos de Barbara O'Neill, que posiblemente no les gustó. Publicamos varios contenidos de Walter Fight, ¿verdad?, que posiblemente no les gusta. Así que esta idea no es loca. Digamos que el Reino Unido dice, Walter Fight tiene mucho más alcance, es una persona más reconocida, es una persona que habla inglés y que sus videos andan por ahí, ¿verdad? Esteban Beckford no, porque yo todavía está muy pequeño. A mí me van a llegar después. A todos nosotros nos van a llegar un poquito después. Pero Walter Fight, Stephen Bohr, Doug Batchelor quizá, algunas otras personas por ahí, ¿verdad? El Reino Unido viene y dice, este Walter Fight, su discurso es un discurso de odio. Está creando separación, está hablando mal acerca de ciertos sistemas, está hablando mal acerca de la iglesia madre, la iglesia universal, ¿verdad?, la iglesia católica. Pues bueno, vamos entonces a crear una orden, vamos a dar una orden de investigación. Ellos van a ir a Apple, ¿verdad?, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, y van a decir entonces, miren, Apple, queremos que usted nos libere el cifrado de esta persona. Y Apple, supongamos que accede, ¿verdad? Porque Apple no accedió, no sabemos, ¿verdad? Pero digamos que Apple concordó, porque si no pierde mercado. Digamos que Apple accede y dice, pues está bien, lo vamos a abrir. ¿Qué es lo que va a pasar? Walter White nunca se va a dar cuenta que lo están investigando. Porque Apple ni siquiera le puede decir, ¿verdad? Ni siquiera le puede advertir a los usuarios.
Y Walter White va a seguir subiendo, va a seguir yendo, su geolocalización, van a saber exactamente dónde está, qué está haciendo, qué come, qué compra, ¿verdad? Porque hoy ustedes saben que con nuestros teléfonos hacemos todas las transacciones, compramos en Amazon. El gobierno, en este caso del Reino Unido, va a saber todo lo que está pasando. Ustedes están viendo qué difícil es esto. Ahora, como les dije al principio, esto va a ser usado con terroristas, va a ser usado con personas que hacen mal, personas que abusan, ¿verdad? Personas que son investigadas. Pero una vez más, ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la raya? ¿Cuál es el límite que el gobierno va a decir vamos a investigar a esta persona? Miren, nosotros estamos en los Estados Unidos, estamos viendo en el 2025. Donald Trump fue investigado. Donald Trump, un expresidente, ahora es presidente otra vez, pero un expresidente de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, fue investigado, simple y sencillamente para que no llegara a la presidencia, ¿verdad? El poder judicial fue abusado el año pasado contra las personas que no se acoplaban a la agenda política que tenía el Partido Demócrata. Y yo no estoy hablando aquí de demócratas o republicanos, no estoy hablando de apoyar a uno o al otro. Estoy hablando de que todas estas cosas ya se han hecho. No hay que ir a la Alemania nazi, no hay que ir a los gobiernos fascistas, no hay que ir a la Italia de Mussolini, no hay que ir a la Rusia de Lenin o Stalin, pero no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Donde no hay que ir a China, no hay que ir tan lejos. Estas cosas pasaron hace unos meses atrás en el país que se goza de libertad de expresión, libertad de religión. La gente fue investigada simple y sencillamente porque no se adaptaba a una agenda que había sido establecida. En el futuro, cuando cierto grupo de protestantes, de cristianos, de personas que no se adapten a una agenda, podrían ser ellos investigados, podrían ser ellos espiados. ¿Cómo se dice? Espiados, ¿no? ¿Podría el gobierno espiar en esas personas y cambiar leyes para encontrarlos culpables? ¿Les suena eso familiar? A mí sí. Y hay una aplicación bíblica que quería hacer con ustedes. Y se encuentra en el libro de Daniel capítulo 6. Porque había un hombre que era justo. Había un hombre que era fiel. Había un hombre que adoraba al Dios correcto. Había un hombre que guardaba la ley de Dios. Y este hombre no tenía mancha. A este hombre no se le pudo acusar. Así que se tuvieron que hacer dos cosas. Se le tuvo que espiar y se tuvo que cambiar la ley para entonces encontrarlo culpable. Así que hablemos de esta aplicación profética. Mira lo que dice aquí el libro de Daniel capítulo 6 versículo 1. Dice que pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Miren lo que pasa aquí. Daniel era uno de estos gobernadores. Era una persona muy importante en el reino de Darío. Ese es el reino medo-persa que tomó control justo después de Babilonia. Daniel era un hombre tan justo, tan íntegro, tan aplicado, que sirviendo en una alta posición en el reino de Babilonia, fue también, en otras palabras, contratado para servir en otra alta posición en un reino completamente diferente. Y aquí está, un hombre íntegro, un hombre recto, sirviendo a Jehová. Versículo 3 nos sigue diciendo que, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Mis hermanos, Daniel era tan bueno y tenía un espíritu de calidad, de integridad, tenía el espíritu de Dios, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Sigamos leyendo porque veamos qué fue lo que pasó aquí. Dice que entonces los presidentes y gobernadores, ¿qué dice ahí? Buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían ¿qué? Hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Mis hermanos, Daniel era tan fiel, tan íntegro, tan consagrado, que no se podía encontrar en nada. Así que estos
presidentes y estos gobernadores iban e espiaban, buscaban, lo veían, trataban de encontrar alguna falta. ¿Qué come Daniel? ¿Cómo trata a su esposa? Estoy haciendo una aplicación aquí, ¿verdad? Porque ustedes saben que Daniel no estaba casado. ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Qué páginas web escucha? Hay algo que este hombre, hay algo que hace que viole la ley. No, era un hombre íntegro, era un buen cristiano. Era un buen guardador de la ley. Era una persona que vivía bajo sus principios íntegros. Ahora, nosotros sabemos que Daniel empezó con su integridad siendo fiel a las leyes de salud. Y yo tengo un tema que prediqué hace unos años atrás a través de Zoom, hablando de las aplicaciones proféticas y prácticas del libro de Daniel. Les voy a dejar el link en la descripción de este video porque es un tema poderoso. Si es necesario, lo vuelvo a volver a predicar y lo actualizo un poquito porque fue hace unos años atrás, pero les voy a recomendar ir a ver ese tema también. Pero el punto aquí es que Daniel era una persona íntegra, era una persona consagrada, era una persona que tenía el Espíritu de Dios, era una persona que no tenía falta ninguna y por ende estos gobernadores y presidentes estaban espiándolo, buscando la manera. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué páginas de internet ve? ¿Ve pornografía? No. ¿Trata mal a su esposa? No. ¿Escucha música mundana? No, nada de eso. No había falta ninguna. Así que, ¿qué era lo que tenían que hacer estos hombres? Vamos a leer, porque estos hombres ahora tenían que entonces cambiar la ley de Dios para encontrar a Daniel culpable. Versículo 5 nos sigue diciendo: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. En la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Miren lo que dice: todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y aquí es bien interesante, mis hermanos, porque hay bastantes aplicaciones proféticas aquí. Miren, aquí ellos necesitaban cambiar la ley para encontrar a Daniel culpable. Ellos necesitaban entonces crear una ley de adoración, una ley donde se glorificara a este rey pagano, que aunque era un rey bueno, era un rey pagano. Era una ley donde no se podía adorar, donde no se podía orar a ningún dios, inclusive al único Dios verdadero, pero solo a este rey pagano. Miren todas las connotaciones que estamos viendo aquí. Y si esta ley era violada, ahora entonces la persona era echado al foso de los leones. Ahora la Biblia nos dice que Satanás es como león rugiente buscando a quien devorar. Son cosas bien interesantes que estamos leyendo aquí y por eso es que yo creo que esta noticia que vimos al principio tiene una aplicación bien profética, porque así como el enemigo quiere espiar y quitarnos las libertades de expresión, las libertades religiosas, las libertades de expresión, así esto pasó también hace miles de años atrás, en uno de los momentos más importantes y críticos de la historia del mundo. Y se los voy a dejar saber, se los voy a decir ahorita muy pronto el por qué. Versículo 8 nos sigue diciendo que ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Entonces firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó después, ¿verdad? Fueron, espiaron a Daniel, lo encontraron, lo metieron al foso de los leones, pero nosotros sabemos la historia, es una historia que yo le cuento a mis hijos les fascina, ¿verdad? Y muchos de nosotros la sabemos. Dios lo protegió y al final, pues obviamente, como dicen en mi país, la tortilla se volvió, ¿verdad? O la suerte se volvió y estos gobernadores, magistrados y presidentes fueron los que más bien fueron devorados por los leones, porque Dios protegió a Daniel en el foso de los leones. Él fue íntegro, él fue fiel, él fue obediente. Pero el punto aquí es que la ley se tuvo que cambiar y estas personas tuvieron que espiar a Daniel para encontrarlo entonces violando esta ley, que ante los ojos de Dios él no había violado, pero ante la nueva ley del gobierno,
él sí había violado. Ahora, el punto importante que también nosotros tenemos que entender es que Daniel 6 va en conjunto, en cuestión, en línea de tiempo con Daniel capítulo 9. Ahora, para los que no conocen muy bien el libro de Daniel, el capítulo 9 de Daniel es un capítulo muy importante. Y yo les voy a decir por qué. Miren lo que pasó o lo que está pasando en el capítulo 9 de Daniel. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, y ruego, y ayuno, y cilicio, y ceniza. Mis hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Durante este periodo, miren, yo se lo voy a poner aquí. Daniel capítulo 6 y Daniel capítulo 9 están pasando al mismo tiempo. Muchos scholars o muchos eruditos, muchos doctores de la ley creen que inclusive Daniel capítulo 9 fue antes que Daniel capítulo 6, porque en Daniel capítulo 9 se menciona que es el primer año de Darío, mientras que en Daniel capítulo 6 le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores. Lo que ellos quieren decir es que en el primer año de Darío, que se menciona en Daniel capítulo 9, Daniel estaba orando. Y en el capítulo 6, Darío ya estaba establecido para constituir gobernantes y presidentes. Entonces, por esa razón, muchos doctores de la ley, muchos eruditos creen que Daniel capítulo 9 realmente es... Hay semanas de diferencia. Básicamente son en una línea de tiempo, están intercaladas, están prácticamente pasando al mismo tiempo, pero Daniel capítulo 9 tuvo que haber pasado primero. Lo que significa, mis hermanos, que era un momento muy importante. Daniel capítulo 9, déjenme ir atrás otra vez. Daniel capítulo 9, Daniel estaba tratando de entender las profecías del cautiverio. Dios había profetizado a través de Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio solo por 70 años en Babilonia. Daniel ya sabía que ese cautiverio estaba llegando a su fin y se volvió a orar y se volvió en ruego y en ayuno, en cilicio y en ceniza, a orar y a estudiar y a descubrir cuándo esa profecía iba a acabar, porque muy pronto iba a acabar, lo que significaba que el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra prometida, a la tierra de Israel. Y esto es lo importantísimo. Es en el capítulo 9, esta oración poderosa que presenta o que hace que el ángel Gabriel venga y presente las profecías de Daniel capítulo 10 y las profecías que tienen que ver con las 70 semanas y los 2300 días o años. Daniel capítulo 9 era la oración que hacía antesala a la llegada del ángel Gabriel, que iba a presentar las profecías de las 70 semanas a Daniel y que en cierto sentido iban a validar las profecías que se habían dado antes en relación a las 2300 tardes y mañanas dadas en Daniel capítulo 8. Mis hermanos, esto es lo que quiero que entiendan. Satanás no quería que Daniel orara. Se lo voy a poner otra vez en pantalla. Estaba pasando al mismo tiempo. Satanás no quería que Daniel estudiara. Satanás no quería que Daniel orara y buscara la presencia del Señor. Porque fue Daniel el que iba a escribir, el que iba a entender y después iba a escribir todas estas profecías que nos iban a decir cuándo el Mesías iba a llegar, cuándo el Mesías iba a ser bautizado, cuando el Mesías iba a ser muerto en la cruz. Y por ende íbamos a entender mejor las profecías que ya había sido dada en Daniel capítulo 8, las profecías de las 2300 tardes y mañanas, las profecías que básicamente muestran cuándo el juicio investigador iba a empezar. Mis hermanos, todo esto es tan importante. Satanás sabía que tenía que impedir esa oración de Daniel, porque esa oración, ese estudio, iba a abrir al mundo estas grandes profecías que demuestran estas verdades y que garantizan que en 1844 algo pasó en el cielo y que definitivamente aseveran que este movimiento adventista del séptimo día es un movimiento profético. Daniel necesitaba orar.
Y si él no hubiera orado, no hubiera entendido estas cosas y no hubiéramos posiblemente tenido estas profecías. Satanás quería asesinar a Daniel en el momento más importante de la historia, en la revelación o quizá una de las revelaciones más importantes en la Biblia entera. Si Satanás hubiera podido asesinar a Daniel en el foso de los leones, muy probablemente no hubiéramos tenido la profecía de las 70 semanas y no hubiéramos entendido las profecías de los 2300 días. Ahora, yo sé que los designios de Dios son perfectos y definitivamente Dios hubiera tenido alguna otra manera de reflejar, de revelarnos y de escribir estas profecías. Pero mi punto es que Daniel había sido el hombre escogido para hacer eso. Y en el momento en el que él estaba orando, en el momento en el que él estaba estudiando, era el momento donde las leyes estaban cambiando, era ese el momento donde él estaba siendo espiado y era ese el momento donde Satanás quería asesinarlo. Entonces, mis hermanos, el fin del discurso es este, el fin del video es este. Nosotros, definitivamente, tarde o temprano vamos a ser espiados. La pregunta es, ¿qué van a encontrar? ¿Van a encontrar una vida recta? ¿Van a encontrar un cristiano pulcro? ¿Van a encontrar un cristiano arrepentido y confiando en la justicia de Dios? Yo oro para que sí. Cuando eso pase, van a cambiar la ley para de todas maneras hacernos culpables, pero el punto otra vez va. Estamos viviendo en momentos importantes donde todos nosotros tenemos que estar estudiando las profecías. Ahora no los 70 años de cautiverios en Babilonia, pero debemos estar estudiando las profecías del cautiverio en la Babilonia espiritual. Debemos estar estudiando las profecías de las 2300 tardes y mañanas, ¿por qué no? De las 70 semanas. Deberíamos estar estudiando también las profecías que hacen referencia a la muerte de Jesús en el Calvario, pero también a su juicio investigador que empezó en 1844. Justo como Daniel, nosotros también tenemos que estar estudiando, pero también tenemos que estar orando. Satanás no va a dejar que ores. Satanás va a hacer todo lo imposible para impedir esa oración, así como lo quiso hacer en los tiempos de Daniel. Y aunque nosotros no somos profetas y quizá no vamos a escribir un libro que va a ser leído por generaciones en el futuro, Dios tiene un plan especial para ti. Dios tiene un plan especial para mí y Satanás va a hacer lo posible para entrometerse en ese plan. Y aunque posiblemente no te pueda matar físicamente como lo quiso hacer con Daniel, va a distraerte hasta tal punto que no puedas cumplir el propósito de Dios. Así que mi llamado para todos ustedes es que nos mantengamos fieles, que aprendamos de esta experiencia de Daniel y que nuestra vida sea una vida de arrepentimiento y de perfección en la justicia de Dios. Para cuando Siri nos investigue, para cuando el Reino Unido nos espíe o para cuando el servicio migratorio de los Estados Unidos vea lo que publicamos en las redes sociales, puedan decir, como dijeron esos gobernantes y presidentes, no podemos encontrar nada acerca de esta persona. Y la única forma de hacerlo es cambiar la ley de Dios. De esta manera, el nombre de Dios será glorificado y el mensaje de la salvación será confirmado. Porque la Biblia nos dice que solo a través del poder de Dios puede transformar a un vil pecador como lo que somos nosotros. Mis hermanos, gracias por ver hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Si quieren saber más acerca de las noticias proféticas, mensajes de la Biblia, remedios naturales o profecías, una vez más, suscríbanse al canal y compartan estos videos para que muchas otras personas puedan ser bendecidos por este material. Mi nombre es Esteban Beckford y esto es Beckford's Ministry. Nos vemos en el siguiente video. Maranata.